con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, venceremos el mal. Hey, hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno es que nuevamente nos volvemos a encontrar viernes, fin de semana, y como es de costumbre seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: si no puedo decir perdóname cuando le he hecho mal a alguien, entonces el mundo tiene derecho a cuestionar si en verdad soy un cristiano. Francis E. Schaeffer. Y no se les olvide que el único propósito que tenemos Dianita y yo es ayudarles a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Hey, hola, ¿qué tal? Nos place saludarles. Seguimos con esta serie maravillosa, Crianza Amorosa más Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a tener un tema fascinante que es la inteligencia emocional, mi amor. Así es que ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, es algo que nos permite controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no solamente controlar las nuestras, sino también poder percibir qué es lo que la persona que está a nuestro lado está sintiendo y ayudarle a canalizar toda esta emoción, todas estas emociones. Eso, o sea, en pocas palabras es tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles, ¿verdad? Cuando hay mucha felicidad, cuando hay presión, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay ansiedad, ¿verdad? Y también ayudar a las personas, ¿verdad?, a percatarnos de las emociones de las personas y ayudarlas a direccionarlas a que tomen las mejores decisiones. Yo recuerdo que por allá en 1995, Daniel Goleman, ¿verdad?, que fue el que habló sobre, por primera vez, entre comillas, sobre la inteligencia emocional, pues causó revuelo entre los psicólogos y entre el mundo académico. Pero yo quiero invitar a las personas a que vayan muchísimo más allá. Y la inteligencia emocional se da en la Biblia. Y ahí podemos encontrar cualquier cantidad de eventos y de versículos que nos hablan acerca de la inteligencia emocional. Y más adelantico vamos a estar hablando sobre un versículo que nos arroja esta información, mi amor. Así es, bueno, pero ¿por qué es importante educar la inteligencia emocional? Es que muchas veces nosotros ponemos mucho empeño en que nuestros hijos estén educados en un buen colegio, que tengan los mejores profesores para que aprendan matemática, para que aprendan español, el inglés, que es tan importante hoy en día. Es que consideramos que los que son más inteligentes son los que saben matemáticas, son los que saben inglés, ¿verdad? Y los que saben geografía, en fin, no. La inteligencia se divide, o hay muchas clases de inteligencia, y entre estas está la emocional. Exacto, pero es que si nosotros nos ponemos a educar a nuestros hijos emocionalmente, vamos a estar dándole al niño el potencial para que más adelante tenga el doble de éxito de lo que pudo haber alcanzado sin tener esta clase de inteligencia desarrollada. Entonces es muy importante la inteligencia emocional para nuestros hijos, sobre todo nosotros como padres, que somos los que están ahí encima de ellos y estamos siempre al cuidado de nuestra familia. Exacto. Somos los tutores de ellos. Exacto. ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos saber si nuestros hijos saben identificar sus propias emociones? O sea, a veces nosotros como padres, muchas veces estamos pasando por ciertas situaciones y muchas veces decimos, no, pero o sea, ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo. Bueno, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, lo hemos dicho ya en varios videos, y es importante que ellos puedan ver el ejemplo en nosotros de cómo podemos expresar nuestras emociones, de cómo identificar el cómo nos sentimos, ¿no? Entonces es muy importante hacer preguntas tales como ¿qué estás sintiendo? Preguntas como ¿qué estás pensando? O ¿qué estás haciendo en este momento? Esas tres preguntas son muy claves para nosotros poder identificar las emociones, para poder identificar nuestros sentimientos y poder hacer algo al respecto con ellos. Y así ellos toman sabias decisiones, Así decisiones sensatas, Así decisiones que suman y no que van a restar. Y es que cuando nosotros como padres pasamos por momentos estresantes, por ejemplo, muere alguien, nuestros hijos ven que, bueno, es normal llorar, que es normal sentir tristeza, que es normal tal vez enojo,
en un momento de ese shock, ellos están viendo cómo nosotros reaccionamos y eso es lo que ellos van a replicar muchas veces después de ver que el papá se está expresando de tal manera. Entonces, si de pronto en la casa vemos de que algo pasa y empieza a gritar el papá y empieza a gritar la mamá, entonces el niño eso es lo que va a hacer más adelante porque él va a decir, es que así tengo que actuar. Va a ser esto es lo correcto. Impulsivo, Exacto. explosivo, ¿verdad? Violento. Pero también él ve cuando o se percata de que papito o mamita, ¿verdad? Como que reprimen sus sentimientos y eso también él lo va a replicar. Así es, si mamá, cuando papá habla fuerte, mamá queda callada y se encierra, no, entonces eso es lo que yo debo hacer, va a decir la hija. Eso es lo correcto. Exacto, así se debe llevar un hogar y eso es lo que nosotros debemos tratar de que nuestros hijos estén educados emocionalmente. Para que no crezcan, ¿verdad? Con esos paradigmas y luego vayan y repliquen eso cuando formen sus propios hogares. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a tener una buena inteligencia emocional? Bueno, el primer punto que tenemos es identificar las emociones. Para la mayoría de los seres humanos es difícil identificar cómo se están sintiendo en cierta situación en su vida. Entonces es importante percibir qué es lo que está sintiendo con esa emoción. Ayer yo preguntaba, yo decía, bueno, ¿cómo podemos describir la felicidad? ¿Cómo sabe usted que está feliz? Y entonces a las dos personas que le pregunté, no, pues porque me río, decían solamente, era lo que se les venía a la mente. Pero si por ejemplo yo les digo a ustedes y les digo, me sudan las manos, siento dolor de estómago, siento como náuseas, ¿qué emoción podríamos decir ahí? Bueno, muy sencillamente podríamos decir, está nerviosa, tiene tal vez ansiedad, tal vez siente miedo en ese momento. Bueno, eso es lo que debemos decirle también a nuestros hijos. Bueno, ¿qué estás sintiendo? Sí. No, mami, siento que me tiemblan las manos, yo siento que no soy capaz de hacer las cosas, me quedé paralizado. Exacto, entonces, no, pero tranquilo, esto es normal, las emociones no son malas, ninguna es mala. Todas nos ayudan a mejorar, a tener un aprendizaje en nuestra vida y eso es lo que debemos decirle a nuestros hijos. Exactamente. Una vez que logremos que nuestros hijos identifiquen la emoción, o es más, nosotros mismos identifiquemos la emoción, debemos nosotros manejar esa emoción, que es el segundo punto. Fíjese que Dios maneja las emociones. En la Biblia vemos un Dios lleno de emociones, que se ríe, que se enoja, ¿verdad? Que se arrepiente, vemos a Dios constantemente como cambiando de faceta en ese sentido, ¿verdad? Se entristeció, se arrepintió. Ahí podemos ver como los antropomorfismos, ¿verdad? De Dios. Así es. Y es que, bueno, la base es poder percibir cuál es la emoción para que después podamos manejarla. Porque si hacemos que nuestros hijos o nosotros mismos manejemos mal la emoción, eso va a generar un caos en nuestra vida. Entonces debemos ser capaces de controlar esos impulsos, debemos ser capaces de poder pensar, bueno, si yo actúo de tal forma, voy a tener tal consecuencia. Entonces debemos hacer conscientes a nuestros hijos de lo que realmente significa actuar cuando sentimos la emoción en ese momento y tal vez no es lo correcto. Por ejemplo, muchas veces nos han dicho que tomar decisiones cuando estamos muy felices no es lo correcto. Ni tomar decisiones cuando estamos muy tristes o enojados. Muchas veces cuando estamos enojados decimos las cosas porque salen, pues, y entonces después decimos, ay, ¿yo por qué dije esto? Exactamente. Entonces necesitamos saber, enseñarle a nuestros hijos de que cada emoción trae una consecuencia y necesitamos identificarla bien para saber cómo debemos actuar, si es correcto hacerlo o no. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es poder identificar las emociones de los demás. Si somos capaces de identificar las nuestras, si somos capaces de actuar bien identificando las nuestras, y podemos ver, ya podemos saber cómo se puede sentir la otra persona. Por eso es importante aquí generar la empatía. Exacto. Si yo sé que de pronto mi esposo está pasando por una situación difícil, no sé, perdió el trabajo o un problema familiar grave, yo debo ponerme en los zapatos de él y saber él por qué está actuando de esa manera. Tal vez no le quiere hablar a nadie. Bueno, no le está hablando a nadie porque está pasando por un momento difícil. Y es normal
porque somos seres humanos y debemos expresar nuestras emociones, pero lo importante es que lo haga de una forma correcta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, identificar la acción de esa persona y aprender cómo se debe actuar o cómo no se debe actuar, porque Jesús eso no siempre es lo correcto. era un experto en esto. Jesús siempre manejaba las emociones de las personas para luego darles aceptación, reafirmación. Mi amor, hay un versículo fascinante. Proverbios 14:29 dice: el que mantiene la calma es inteligente, el que se enoja fácilmente es un tonto. O sea, es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprendamos a conocer nuestras emociones para luego, ¿verdad?, ayudar a nuestros hijos a direccionarlos a que tomen las mejores decisiones dependiendo de su estado de ánimo, y así también percatarnos de las emociones de las demás personas, de nuestro prójimo, para ayudarles también. Espero que este tema llegue a su corazón, ¿verdad? Espero que este tema les ayude a ser mejores personas, pero sobre todo mejores hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Ustedes serían tan amables de acompañarnos a orar. Padre y maravilloso Dios, te damos infinitas gracias por todas las capacidades, Señor, que nuestro cuerpo desarrolla. Te suplicamos para que también, oh Dios, nosotros direccionemos nuestra inteligencia emocional hacia ti. Te ruego, Señor, para que también eduquemos a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones, para que sean sabios, oh Dios, al momento de tomar una decisión. Te ruego para que lo hagan con sabiduría, con inteligencia, con temor de ti, siempre pensando en el bien común, oh Dios. Bendice a nuestros hijos. Te ruego para que ellos se formen y se desarrollen de la mejor manera y que el destino de ellos sea la vida eterna. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, por lo cual ustedes, Dianita y yo, con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao!